Si crees que los niños pueden cambiar el mundo, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo y no olvides dejar tu like. Porque a veces, la diferencia entre el error y el cuidado está en los ojos de quien aún mira el mundo con asombro. Daniela tenía solo 9 años cuando su mirada cambió la rutina de toda una farmacia. Y tal vez salvó vidas sin siquiera darse cuenta. Aquella mañana de sábado, estaba sentada en el suelo de la sala, separando tapas de botella por color y diámetro, mientras su hermana menor, Valeria, dormía cubierta con una manta ligera, sudando más de lo normal. La madre ya había notado la fiebre, pero pensó que era algo pasajero. Solo Daniela, con sus ojos atentos y su silencio curioso, se dio cuenta de que no era un resfriado común. Daniela vivía con su madre, Susana, y con Valeria en un conjunto habitacional al sur de la ciudad, donde los bloques olían a fritura por la mañana y se escuchaba el ruido de ollas golpeando por la noche. Su cuarto era pequeño, pero guardaba tesoros. Cajas etiquetadas con números, folletos de farmacias apilados en orden alfabético y un cuaderno donde dibujaba moléculas copiadas de prospectos y revistas viejas. A los 7 años ya ayudaba a su madre a interpretar las instrucciones de medicamentos genéricos, no por necesidad, sino por un tipo de fascinación que los adultos a su alrededor rara vez comprendían. Y por eso casi siempre ignoraban. Daniela no era del tipo que hablaba mucho, era del tipo que observaba. Ese sábado, Valeria amaneció vomitando y con el rostro pálido como papel. La madre, preocupada, la llevó al puesto de salud comunitario, donde un médico apresurado recetó un antibiótico común. Amoxicilina con clavulanato, dijo, entregando el papel doblado. Fue en la farmacia del barrio donde todo comenzó. El ambiente olía a alcohol y plástico nuevo. La farmacéutica apenas miró a Susana al tomar la receta, y minutos después regresó con un frasco sellado y una cajita azul y blanca. Daniela miró sin decir nada, pero al ver el subtítulo del rótulo se congeló. El nombre era correcto, sí, pero la sustancia descrita no era esa. Se acercó en silencio, tomó la caja y pidió, con voz baja pero firme, ¿puedo ver el reverso? La empleada arqueó las cejas. Está todo bien, jovencita. Es el medicamento que mandó el doctor. Daniela no discutió. Volteó la caja. Sus ojos recorrieron cada línea, como si hojease mentalmente el folleto que había leído la semana anterior. La estructura de la fórmula no coincidía. Un excipiente diferente, una proporción invertida, nada escandaloso, pero lo suficiente para que una niña como ella lo notara. Y fue entonces cuando dijo, «Este lote está equivocado, es otra fórmula». La empleada se rió. «Cosas de niños». La respuesta de la funcionaria pareció cerrar el asunto, pero Daniela no retrocedió. Sus ojos se volvieron hacia su madre, que aún sostenía la receta. Entonces, con el mismo cuidado con que alineaba sus tapas por diámetro, la niña señaló, «Este medicamento tiene el nombre correcto, pero la fórmula está cambiada. El folleto que llegó la semana pasada decía que ahora tiene 125 ml por 5 ml y este aquí tiene 200. Su voz no era desafiante, era la de quien constata. La empleada suspiró, irritada. «Mira, querida, debes haberte confundido. Es el mismo medicamento, y este lote está dentro de la fecha de vencimiento. Puedes confiar». Pero alguien detrás de ellas en la fila escuchó la conversación. Un señor con gorra marrón y ojos hundidos que sostenía su propio antibiótico. Frunció el ceño, dio un paso adelante y preguntó, «Disculpe, ¿puedo ver el mío también, niña?» Solo para salir de dudas. Daniela miró el envase en manos del señor, volteó el frasco y de nuevo su dedo índice señaló con calma. «Este también tiene el número cambiado. La etiqueta dice una cosa, pero el principio activo es otro». El hombre, ahora visiblemente preocupado, se dirigió directamente a la empleada. «Señorita, mejor llame al gerente».
Lushel. Fila empezó a agitarse. La gente intercambiaba miradas. La chica detrás del mostrador ya no sonreía. Llamó al piso de arriba. En pocos minutos bajó un hombre con camisa social. Tenía un gafete en el pecho y una expresión cargada de formalidad. La madre de Daniela, desconcertada, intentó disculparse. A ella solo le gustan estas cosas, ¿sabe? A veces lee demasiado. Pero el gerente no parecía dispuesto a reír. Tomó la caja señalada por Daniela, verificó el lote, el prospecto, el código de barras y fue a la computadora. El silencio en la farmacia se convirtió en una especie de vacío suspendido. El sonido de los teclados fue el único ruido por unos segundos, hasta que volvió más pálido que antes. «Hay algo mal aquí», murmuró. «Este lote debió haberse retirado el mes pasado. El cambio de fórmula ocurrió, sí, pero parece que algunas unidades fueron enviadas con la etiqueta antigua». Miró a Daniela como si viera por primera vez una lente nueva en el mundo. «¿Cómo supiste eso, niña?» Daniela se encogió de hombros. «Estaba en el folleto que llegó a casa. Me gusta leer los compuestos». Las horas siguientes fueron caóticas. El gerente suspendió la venta de los antibióticos de ese lote, llamó a la distribuidora y pidió una inspección inmediata. Una empleada fue encargada de hacer un levantamiento de todos los frascos entregados en los últimos días. La noticia no salió en el periódico ni apareció en televisión, pero en el barrio la información corrió. La farmacia empezó discretamente a llamar a los clientes que habían comprado medicinas en los últimos 3 días, ofreciendo cambio por precaución. Ningún niño se enfermó gravemente. Nadie fue hospitalizado, pero el error estaba ahí, silencioso, impreso en letras pequeñas. Un error que tal vez nadie habría notado, si no fuera por una niña de 9 años, con ojos atentos, y el extraño hábito de subrayar fórmulas con lápiz morado. De regreso a casa, Susana caminaba en silencio. Valeria dormía en su regazo, con el rostro aún caliente por la fiebre, pero respirando mejor. Daniela seguía a su lado, con la mirada baja, arrastrando la punta del zapato sobre las grietas del asfalto. No hubo medallas, ni aplausos, ni siquiera un gracias oficial. Pero tampoco hubo enojo, solo esa extraña sensación de que algo importante había ocurrido, aunque el mundo pareciera igual. «Hiciste bien», dijo la madre rompiendo el silencio. «No sé cómo viste eso, pero hiciste bien». Daniela no respondió, solo caminó más despacio. El sol ya caía detrás de los edificios bajos del barrio y un olor a pan horneado escapaba de la panadería de la esquina. En casa, Susana puso a Valeria en la cama y la cubrió con cuidado. La fiebre comenzaba a ceder. Era como si el susto del día hubiera vencido al virus. Daniela fue a su rincón, tomó su cuaderno de moléculas, se sentó en el suelo y empezó a dibujar. No había sonrisas amplias, ni fiesta, solo concentración. Allí, entre fórmulas químicas mal garabateadas y flechas que unían palabras como ácido y suspensión, se sentía segura. La madre observaba desde lejos, con la cabeza inclinada y el corazón apretado. Pensaba en cuántas veces había mandado a su hija a dejar esos papeles y salir a jugar. En cuántas veces creyó que esa manía de guardar prospectos era solo una excentricidad sin sentido. Pero ese día, todo había cambiado. No por lo que Daniela dijo, sino por cómo lo dijo, sin miedo, sin querer probar nada, solo con la convicción calma de quien sabe que lo que ve es real. Susana se sentó junto a la hija y tomó uno de los prospectos esparcidos. Intentó leerlo. Las palabras eran confusas, los términos técnicos se escapaban entre sus dedos. Daniela miró, como quien ve a alguien intentando aprender un idioma nuevo. Y luego explicó con paciencia: este es un inhibidor, impide que la bacteria pueda protegerse, por eso la combinación es importante. Hablaba como quien describe un juego de mesa. La madre solo asintió. Por primera vez
No intentó entender todo, solo escuchó. Y escuchar, a veces, es el mayor gesto de amor. 3 días después, llegó un sobre por correo. Era simple, sin remitente. Dentro había una nota escrita a mano, con letra delicada y espaciada. Gracias por evitar que muchas como yo tomáramos algo que no era lo correcto. Usted no me conoce, pero la escuché ese día en la fila. Su voz me salvó. Daniela leyó despacio. Luego miró a su madre. Susana no pudo contener las lágrimas. Se sentó en el sofá con la nota en las manos y se quedó allí varios minutos, en silencio. No era fama, no era trofeo, era algo mayor, el reconocimiento sutil de quien ve y agradece, aunque nadie más vea. Aquella noche, Daniela no quiso ver dibujos, ni pidió gachas. Se quedó sentada en la mesa de la cocina, con la nota doblada al lado, hojeando un nuevo folleto de la farmacia que había llegado por correo. Era una edición a color, con una sección especial sobre antibióticos pediátricos. Leía como quien conversa con un amigo. Sus ojos iban directo a los números, a los nombres latinos, a los porcentajes discretos en el pie de página. De repente, paró, inclinó la cabeza y tomó el lápiz morado. Comenzó a subrayar una tabla donde las fórmulas habían cambiado. Allí, entre columnas y abreviaciones, sonreía levemente, porque para Daniela el mundo era eso, una secuencia de pequeños detalles esperando ser notados por alguien que no tuviera prisa. Mientras tanto, la farmacia del barrio se movía en bastidores silenciosos. El gerente había comunicado a la distribuidora, que a su vez abrió una investigación interna. Algunos empleados fueron reubicados, otros amonestados. Ningún nombre apareció en los periódicos, pero la historia circulaba en susurros entre vecinos. Siempre había alguien que decía: ¿escuchaste lo que descubrió la niña? O imagínate si no hubiera mirado, en el mercado, en la parada de autobús, en el pasillo de la escuela. Daniela, sin embargo, no se involucraba en esas conversaciones. Seguía su rutina, yendo a la escuela con sus trenzas atadas con lazos lilas, cargando el cuaderno de notas escondido entre los libros. Seguía siendo la misma niña de antes, solo que ahora más gente la miraba con una pregunta silenciosa en los ojos. En la escuela, la profesora de ciencias, doña Maritza, la llamó después de clase. Quería entender mejor lo que había pasado. Me enteré que notaste un error en un medicamento. ¿Es verdad? Daniela asintió con la cabeza. La profesora dudó. ¿Y cómo te diste cuenta? Daniela sacó de la mochila el folleto de la semana anterior, ya con marcas en rosa y morado. Explicó que era un excipiente, cómo las presentaciones cambiaron ese mes y qué significaban los números. Habló con calma, como quien enumera los colores del arco iris. Cuando terminó, la profesora permaneció en silencio unos segundos. Luego murmuró: «Llevo 20 años dando clases de ciencias, y nunca vi a alguien de tu edad hablar así». No había deslumbramiento en sus palabras. Había admiración sincera y un leve rastro de humildad. Esa semana, la directora llamó a Susana para conversar. No era una queja, era una invitación. La escuela había contactado a una institución de la ciudad que apoya a niños con altas habilidades cognitivas. Querían saber si Daniela querría participar en un programa extracurricular con acceso a laboratorios, cursos de introducción a la farmacología infantil y círculos de estudio con universitarios. Susana quedó sorprendida. Nunca había pensado en eso. Ella solo es curiosa, repetía, pero la coordinadora explicó que la curiosidad, cuando es guiada y respetada, puede convertirse en faro. Y Daniela, allí en esa simplicidad silenciosa, había encendido luces que adultos experimentados ni siquiera sabían que estaban apagadas. Daniela no entendió bien que era un programa para niños superdotados. Tampoco le gustaba la palabra diferente. No se sentía diferente. Solo se sentía
atenta. Le gustaba mirar más tiempo, preguntar cosas que nadie más preguntaba, notar cuando una caja cambiaba de fuente o un frasco cambiaba el símbolo del envase. Aceptó participar porque le dijeron que podría visitar un laboratorio de verdad. Y fue allí, entre tubos de ensayo, bancos con olor a alcohol y frascos etiquetados con nombres que ya conocía de memoria, que Daniela pareció respirar mejor. Era como si ese lugar, con su orden silencioso y lógica rigurosa, hablara el mismo idioma que ella. El primer día, mientras los otros alumnos aún miraban por las ventanas y murmuraban entre sí, Daniela ya examinaba las etiquetas de frascos de muestras vencidas y hacía preguntas sobre interacciones medicamentosas. Un estudiante universitario llamado Raúl se acercó, curioso. ¿Sabes qué es esto?, preguntó, señalando una molécula dibujada en la pizarra. Daniela respondió sin dudar. Es ácido clavulánico. No mata la bacteria solo, pero impide que cree resistencia. Raúl sonrió, pero también frunció el ceño. ¿Dónde aprendiste eso? En el prospecto del mes pasado. Cambiaron la descripción. Quedó más clara. Raúl se quedó en silencio, y en ese silencio había más respeto que en muchos aplausos. Los encuentros siguientes se volvieron lo mejor de la semana para Daniela. No porque quisiera probar algo a alguien, sino porque por primera vez se sentía en un lugar donde no tenía que disminuir su curiosidad para encajar. Hacía preguntas largas, usaba palabras que oía de los farmacéuticos y la escuchaban con atención. Había adultos que anotaban lo que decía, otros que le pedían que explicara otra vez, y nadie se reía, nadie decía que era cosa de niños. Allí, sus palabras valían, y eso lo cambiaba todo, no el mundo entero, aún, pero el pequeño universo que ella conocía, el de la autoestima propia. En casa, Susana comenzó a mirar a su hija con otros ojos. No que antes la despreciara, pero ahora había algo que ya no podía ignorar. Daniela tenía un don, y no era solo para memorizar nombres complicados o apilar cajas. Era un don para ver lo que escapa a la mayoría, y sobre todo un don para transformar el cuidado en gesto. La madre empezó a guardar los prospectos que antes tiraba, preguntaba por los nombres de los medicamentos, pedía explicaciones. A veces no entendía todo, pero insistía, porque en el fondo sabía que esas conversaciones eran también formas de acercarse. Daniela, por su parte, explicaba con paciencia, usaba ejemplos, dibujaba con lápices de colores. Las dos comenzaron a crear un pequeño diccionario casero de nombres difíciles de los medicamentos. Era su manera de seguir juntas. En el barrio, la gente todavía comentaba el episodio de la farmacia, aunque ya habían pasado algunas semanas. Algunos adultos evitaban hablar directamente con Susana, tal vez por vergüenza de no haber escuchado a la niña antes. Otros, más valientes, comenzaron a preguntar informalmente, ¿tu hija sigue leyendo esos prospectos? ¿O crees que podría echar un vistazo rápido a este medicamento que me recetó el doctor? Daniela comenzó a recibir pequeños papeles con preguntas discretas. ¿Es verdad que ese nombre en la caja no coincide con el líquido? ¿O hay diferencia entre genérico y referencia? No eran solicitudes formales, ni pedidos de ayuda declarados. Eran invitaciones susurradas, como quien pide consejo a una vieja sabia, solo que esa vieja tenía 9 años, el cabello sujeto con clips y le gustaba las papas fritas con mayonesa. Una tarde, doña Celia, una vecina anciana, trajo un frasco que le causaba náuseas desde 1900. El cambio de fórmula. Daniela, con su cuidado habitual, volteó la etiqueta, leyó el prospecto y notó que la nueva composición tenía un edulcorante artificial que no estaba presente en el lote anterior. «Por eso tienes la boca amarga, doña Celia», dijo, sin imponer. «Quizá valga la pena pedirle al médico otra presentación». La mujer abrió los ojos como si se hubiera encendido una luz. «Niña,
Eres una bendición. Daniela sonrió, sin entender por qué eso se veía como algo tan extraordinario. Para ella era simple. Si algo cambia, hay que entenderlo, y si algo se entiende, puede mejorarse. Ese era el ciclo lógico con el que organizaba el mundo. En la escuela, el impacto del cambio comenzó a resonar también. La coordinadora pedagógica convocó a los profesores a una reunión y presentó la historia de Daniela como un ejemplo de atención atípica con aplicación real. Algunos compañeros de clase comenzaron a mirar a la niña con más curiosidad. No había acoso. Daniela nunca había sido blanco directo de burlas, pero había esa distancia típica entre lo común y lo que no se logra nombrar. Solo que ahora la distancia se acortaba. Una compañera de pupitre, Clara, comenzó a preguntar qué leía en los recreos. Un niño llamado Hugo pidió ayuda para entender la diferencia entre virus y bacteria. Daniela no se molestaba. Al contrario, explicar era como respirar, natural, necesario y silenciosamente alegre. Fue en una de esas tardes comunes, al volver del curso en el laboratorio, que Daniela encontró un nuevo folleto en la puerta de casa. Era de otra farmacia que estaba abriendo en el barrio vecino. El papel era grueso, con olor a tinta fresca, y contenía una tabla comparativa entre los principios activos más vendidos del mes. Daniela se sentó en el escalón de la escalera, tomó su lápiz morado y comenzó a circular los compuestos que ya conocía. De repente, frunció el ceño. En una de las columnas, el nombre de un antibiótico tenía 2 dosificaciones diferentes para la misma edad. Una recomendaba 100 miligramos, la otra 250. No entendió por qué, pero sabía que tenía que descubrirlo, y como siempre hacía, fue directo a su caja de prospectos, donde guardaba los detalles que nadie más leía. Esa diferencia en las dosis martillaba en la cabeza de Daniela durante días. No era común que un mismo medicamento tuviera tanta variación para niños de la misma edad, a menos que hubiera algo oculto en la forma de administración. Llevó la duda a Raúl, en el laboratorio, y preguntó con la sinceridad de quien aún no teme parecer sábelo todo. ¿Es posible que el prospecto tenga error de dosificación? Raúl levantó las cejas. Posible, sí, pero raro. Puede que haya cambiado alguna indicación clínica o que existan versiones para públicos diferentes. Daniela asintió, pero no quedó satisfecha. Pidió permiso y se sumergió en los archivos del pequeño centro de referencia, donde había prospectos antiguos archivados en carpetas transparentes. Pasó casi una hora comparando fechas, siglas y gramos, hasta que encontró. Se había hecho un ajuste reciente, pero no todas las farmacias habían actualizado sus informativos. La semana siguiente volvió a la farmacia que había distribuido el folleto con la dosis divergente. Entró con la misma calma de siempre, llevando el papel en la mano y las anotaciones hechas a lápiz en el margen. Pidió hablar con el responsable técnico. La empleada dudó. ¿Quieres hablar sobre ese folleto? Daniela asintió. Es que aquí dice una dosis y aquí otra. Quisiera entender cuál es la correcta. El farmacéutico llegó, un hombre alto, de barba canosa y gafete con el nombre Julio. Leyó el folleto, leyó las anotaciones, frunció el ceño. Tienes razón, pequeña. La imprenta nos envió un lote con error de formato. La recomendación correcta está aquí, pero el destaque está en el valor antiguo. Tomó un marcador amarillo y subrayó donde estaba el error. Luego miró a Daniela con admiración. ¿Sabes cuántas personas leyeron eso y no lo vieron? Todas. Solo tú lo notaste. Esta vez el farmacéutico agradeció. Dijo que mandaría a reimprimir los folletos y le ofreció a Daniela una visita técnica al almacén de la farmacia para ver cómo se organizaban los medicamentos. Ella aceptó con los ojos brillando. El día señalado usó una blusa limpia, calzó sus tenis favoritos y llevó de la mano a su hermana Valeria. Allí dentro
Vio estantes con códigos, cajas organizadas por temperatura, refrigeradores con vacunas. Hizo preguntas sobre control de vencimientos, sobre la lógica de los lotes y hasta sobre la diferencia entre medicamentos manipulados e industriales. El señor Julio respondió todo con paciencia, y en cierto momento se volvió hacia Susana y dijo: «Esta niña tiene algo raro, y no hablo solo de memoria o inteligencia, hablo de atención ética, ve lo que otros no quieren ver, y habla. Eso es coraje». De regreso a casa, Valeria durmió en el regazo de la madre dentro del autobús, y Daniela se quedó mirando por la ventana, con el rostro pegado al vidrio, dibujando con el dedo las moléculas que había aprendido. Se sentía parte de algo más grande que ella, no como una heroína, ni como una científica, sino como alguien que podía, con pequeños gestos, hacer el mundo un lugar menos confuso. Al llegar a casa, puso otra hoja en su archivo de prospectos. Era de la nueva farmacia. Pero antes de guardarla, escribió a mano en la esquina de la página: «Los errores ocurren. Corregir es cuidar. Ver es el primer paso». Y sonrió. Porque para Daniela, ver era su forma de amar. Con el tiempo, Daniela comenzó a ser reconocida en los alrededores, pero no como una celebridad, sino como una referencia silenciosa. La gente la saludaba con un leve asentimiento de cabeza, o dejaban un folleto doblado en su mochila con anotaciones hechas a mano. Algunas madres llegaban hasta la puerta de la casa para preguntar si ella podía echar un vistazo rápido a un prospecto, solo para confirmar, ya sabes cómo es. Y Daniela, con su paciencia tranquila, nunca rechazaba. Leía despacio, circulaba palabras difíciles, explicaba con gestos suaves y ejemplos cotidianos. Era como si hubiera encontrado un idioma propio, y su misión secreta fuera traducirlo al mundo común, aquel donde no siempre hay tiempo, ni paciencia, ni comprensión. Un día recibió una invitación inesperada. El Instituto Municipal de Salud Pública la invitaba a una pequeña ceremonia informal, donde presentarían un informe sobre el retiro silencioso provocado por su alerta en la farmacia. No habría prensa ni reflectores, pero harían cuestión de mencionar su nombre como menor de edad responsable por observación crítica que previno posible riesgo farmacológico. Daniela quedó en silencio al escuchar la noticia. No entendía qué significaba todo eso, pero Susana entendió. Por primera vez, alguien fuera de casa decía en voz alta lo que ella siempre había sentido en silencio, que su hija no solo veía el mundo, lo comprendía profundamente. En la pequeña ceremonia, realizada en una sala de reuniones con olor a café y libros, estaban presentes 4 técnicos, 2 directores y un joven reportero que anotaba todo con bolígrafo rojo. Daniela llevaba su blusa blanca favorita y había sujetado el cabello con un lazo lila. Cuando le preguntaron si quería decir algo, pensó unos segundos y respondió: «Solo me pareció extraño. No quería corregir a nadie, solo quería entender». Se hizo un silencio respetuoso. No era modestia, era claridad. El tipo de claridad que viene de quien nunca buscó aplausos, pero conoce el peso del detalle. Al final del encuentro, recibió un certificado impreso y una pequeña lupa de regalo. La empleada que se la entregó sonrió: «Para que sigas observando el mundo con atención». De vuelta en la escuela, la directora pidió que Daniela contara a los compañeros lo ocurrido. Fue la primera vez que habló en público, frente a la clase. Comenzó tímida, pero poco a poco ganó firmeza. Contó cómo notó el error, cómo comparó los nombres y cómo el señor de la fila fue el primer adulto en escucharla. Cuando terminó, nadie aplaudió, pero tampoco nadie habló. Era un silencio lleno. Clara, su compañera, fue la primera en levantar la mano y preguntar: «¿Me puedes enseñar a leer un prospecto también?». Daniela sonrió, y por primera vez sintió que lo que sabía podía compartirse. No para impresionar,
sino para construir. Un saber que no separa, sino que acerca. Un saber que cuida. Ese mismo día, al llegar a casa, Daniela abrió su caja de madera donde guardaba pequeños objetos que consideraba preciados. Tapas organizadas por color, etiquetas descoloridas, pegatinas que coleccionaba desde los 5 años. Al lado había un sobre con su nombre escrito a mano, el mismo que había recibido semanas antes con el mensaje de agradecimiento. Lo abrió de nuevo, leyó despacio y luego lo devolvió al sobre, como quien guarda un secreto importante. Susana observaba desde lejos, apoyada en el marco de la puerta, con los ojos ligeramente húmedos. A veces aún se preguntaba cómo esa niña había nacido de ella. Pero cada vez más entendía que el papel de madre no era moldear a Daniela, sino protegerla mientras crecía siendo quien era. El fin de semana, madre e hija caminaron hasta la plaza del barrio. Llevaban de la mano a Valeria, que ahora estaba fuerte y sonriente, contando pasos e inventando canciones. Daniela llevaba una carpeta con papeles engrampados y un lápiz detrás de la oreja. Cuando Susana preguntó qué era, eso, ella respondió: quiero anotar los nombres de los medicamentos que están en las bolsas de la gente. La madre arqueó las cejas. ¿Por qué? Daniela respondió con naturalidad. A veces toman cosas que podrían ser mejores. Si anoto los nombres, puedo investigar después y ver si están correctos. Susana dudó. La niña no hacía eso por manía de control, lo hacía por cuidado, cuidado genuino. Y aunque eso parecía extraño para muchos adultos, era la manera que Daniela había encontrado para sentirse útil en el mundo. Durante la caminata, un señor sentado en un banco de la plaza tosía con fuerza. Tenía a su lado una bolsa de papel de la farmacia. Daniela se acercó con cautela. Disculpe, ¿puedo ver el nombre del medicamento? El hombre la miró sorprendido, luego curioso. ¿Por qué, niña? Daniela explicó con la serenidad de quien no tiene prisa. Es que a veces los nombres están correctos, pero el contenido no. Y me gusta comprobar. El hombre se rió. Ah, tú eres la niña de la en farmacia, ¿no? La que descubrió el error. Ella asintió, sin orgullo, solo confirmó un hecho. El hombre mostró la caja. Daniela analizó la etiqueta, revisó la dosis y comentó: esta está bien, pero debes tomarla después de comer, si no, te dará náuseas. El señor agradeció, como quien recibe consejos de alguien con décadas de experiencia. De regreso a casa, Susana sostuvo fuerte la mano de su hija. «Te das cuenta de lo que estás haciendo, ¿verdad?» Daniela respondió sin mirar. «Solo estoy ayudando». Y eso era todo. No quería títulos ni premios. Quería entender, prevenir, alertar. Era como si tuviera dentro un radar sensible a las pequeñas incoherencias del mundo. Y también una brújula ética que la hacía actuar cuando notaba algo fuera de lugar. Por la noche, mientras Valeria dormía y la casa se sumergía en el silencio, Daniela releía prospectos antiguos, como quien repasa historias de gente, porque para ella, cada etiqueta no solo traía un medicamento, sino una historia esperando ser contada, y quería estar preparada. Con el paso de los meses, Daniela creó un hábito curioso. Mantenía un cuaderno especial donde anotaba cambios sutiles en las presentaciones de los medicamentos más comunes. No era un catálogo técnico, era como un diario. Allí dibujaba los frascos, pegaba pedazos de folletos, escribía comentarios tipo: «Ahora el paracetamol sabe a fresa» o «Este prospecto quedó más claro, pero oculta la contraindicación para asmáticos». No había juicio, solo observación. Era su modo de seguir el mundo. Un mundo que para los adultos parecía técnico y monótono, pero que para ella era vivo, lleno de señales, pistas y códigos esperando ser descifrados. A veces decía a su madre: «Ellos cambian, pero no le cuentan a nadie. Yo cuento». Y sonreía. Ese cuaderno se convirtió en una especie de brújula para Susana.
Cuando tenía dudas, consultaba las anotaciones de su hija antes de ir al centro de salud. Un sábado cualquiera, la vecina del piso de arriba apareció con la receta de su nieto en mano, preocupada por la dosis. Daniela la analizó con cuidado, comparó con lo que había registrado semanas antes y dijo con la calma de siempre: «Esta dosis está un poco alta para su edad. Mejor pregunta otra vez». La vecina volvió al médico, y él, después de revisar, admitió el error. Era un detalle, sí, pero Daniela ya había aprendido que los detalles, cuando se ignoran, pueden ser peligrosos, y por eso se sentía responsable de verlos, incluso cuando nadie más veía. En la escuela, su nombre comenzó a circular en otras clases. Una profesora de otro grado pidió que Daniela explicara a los alumnos mayores cómo leer un prospecto. Preparó una pequeña presentación con dibujos coloridos y ejemplos sencillos. Mostró cómo identificar el nombre del principio activo, cómo entender las advertencias de contraindicación y dónde buscar los efectos secundarios. Usaba palabras claras, sin adornos, y la escuchaban con respeto. Al final de la clase, una niña de 12 años dijo en voz baja: «Ojalá mi mamá supiera hacer eso». Daniela no respondió, pero anotó mentalmente el nombre del medicamento que la niña mencionó. Al día siguiente, dejó en su mochila una copia sencilla del prospecto, con algunos pasajes subrayados y una nota: «Puedes aprender, yo aprendí así». La directora de la escuela, al notar el impacto silencioso que Daniela tenía, propuso algo nuevo: crear un club del prospecto, un espacio semanal donde los alumnos pudieran aprender juntos sobre medicinas, leer folletos y discutir cómo cuidar mejor la salud en casa. Daniela quedó encargada de organizar los encuentros, no como profesora, sino como guía. Traía folletos, creaba retos. ¿Cuál es el error en este prospecto? Contaba historias reales sobre cambios de etiquetas y respondía con calma cada pregunta. Nunca hablaba fuerte ni forzaba a nadie a participar. Pero el grupo creció, porque en el fondo todos querían entender. Y Daniela ofrecía eso con una generosidad que no venía de la vanidad, sino de la empatía, como quien sabe que cuidar también es enseñar. Fue durante uno de esos encuentros del Club del Prospecto que sucedió algo inesperado. Uno de los niños de 6º grado, que rara vez hablaba en clase, levantó la mano y dijo: «Mi abuela siempre toma 2 pastillas por la noche, pero se queja de que se marea. ¿Será que está mal?». Daniela, con delicadeza, pidió más detalles: el nombre del medicamento, el color de la caja, la dosis. El niño respondió todo como si contara un secreto. Al final de la clase, Daniela se quedó pensativa. Al día siguiente, le llevó 2 prospectos, uno antiguo y uno actual, del mismo medicamento, con las diferencias destacadas. Mostró que la dosis nocturna había cambiado en la última reformulación y que su abuela quizá seguía una indicación antigua. «Mejor pregunten al farmacéutico. Eso puede estar haciéndola sentir mal». El niño agradeció con la mirada baja y por primera vez se quedó hasta el final del encuentro. Ese episodio marcó algo nuevo en el club. Los niños comenzaron a traer más preguntas de casa, sobre los abuelos, los padres, los hermanos. Una mezcla de cuidado y curiosidad empezó a expandirse. No se trataba solo de aprender, sino de proteger. Daniela se había convertido en un vínculo entre el conocimiento técnico y la vida cotidiana. No había arrogancia en su postura. Al contrario, había una gentileza rara. No sabía todo, pero mostraba cómo buscar, cómo leer con atención, cómo dudar sin miedo. Eso inspiraba. En un mundo donde tantas respuestas vienen demasiado preparadas, Daniela enseñaba el arte de preguntar. Fuera de la escuela, su reputación crecía entre los vecinos. La enfermera del centro de salud comenzó a consultarla informalmente para revisar prospectos nuevos.
Una vez, Daniela notó que el cartel colocado en la pared de recepción tenía la dosis errónea de un jarabe infantil. Un error de tipeo, pero que podría confundir. Llamó la atención con respeto, y el cartel fue corregido ese mismo día. La coordinadora del centro, al saberlo, decidió imprimir nuevos materiales con letras más grandes y claras, para que nadie dependa solo de la suerte para entender. El nombre de Daniela no estaba en los carteles, pero sus manos, sí, invisibles, atentas, eficaces. Una noche, mientras ordenaba su archivo, Daniela encontró una hoja doblada en el fondo de la caja. Era el primer folleto que había subrayado meses antes, el mismo que reveló el error del antibiótico cambiado. Lo miró un rato como quien reencuentra a un viejo amigo. Luego pegó la hoja en la última página del cuaderno, escribió encima, «Todo empezó aquí», y al lado dibujó un pequeño frasco con un corazón adentro. No era poesía ni metáfora, era su manera de decir que, para ella, los frascos no eran solo líquidos, eran caminos hacia el cuidado, y que ver el detalle correcto, en el momento correcto, podía significar todo. La semana siguiente, Daniela fue invitada a visitar una universidad cercana, donde se realizaría un encuentro entre estudiantes de farmacia y profesionales de la salud. Era una actividad simple, con paneles educativos y talleres, pero alguien del laboratorio donde asistía a cursos extracurriculares mencionó su nombre. Al principio, Susana dudó. Pensaba que su hija era aún demasiado pequeña para esos ambientes. Pero Daniela quería ir. Habrá una mesa sobre errores en empaques. Quiero escuchar. Y allá fueron, madre e hija, en metro y mochila ligera, en un sábado por la mañana con vientos, olor a pan horneado y cielo despejado. Al entrar al campus, Daniela quedó en silencio. Era como estar dentro de un libro que algún día ella misma escribiría. Durante una de las mesas de diálogo, un profesor comentó sobre fallas comunes en la comunicación entre fabricantes y farmacias, y cómo pequeños errores de impresión aún causaban confusión entre los pacientes. Daniela escuchó atenta. Cuando tuvo oportunidad, levantó la mano. Con voz firme dijo, «Encontré un error así en un folleto de la farmacia de mi barrio. El nombre estaba correcto, pero la fórmula era otra. Nadie se dio cuenta». El profesor sonrió sorprendido. «¿Y cómo supiste?» «Tenía el folleto de la semana anterior, comparé». El auditorio quedó en silencio unos segundos. Alguien en el fondo murmuró, «¿9 años?» Otro comentó, «Esta niña tiene que estar aquí con nosotros dentro de algunos años». Daniela solo sonrió, no por vanidad, sino porque finalmente estaba entre personas que hablaban su idioma. Después de la charla, una farmacéutica con bata verde claro se acercó. Dijo que trabajaba en una red de farmacias y quería llevar a su equipo un resumen de la historia de Daniela, para usarla como ejemplo en entrenamientos. Mucha gente subestima lo que los niños ven, y tú viste lo que nadie más vio. Daniela asintió, pero hizo una pregunta antes. Si encuentro otro error en otro folleto, ¿puedo enviártelo? La mujer rió emocionada. Claro que sí, puedes y debes. Anotó un correo en un papel doblado y se lo entregó a la niña. Susana, al lado, observaba todo con una mezcla de asombro y gratitud. No sabía si eso era el inicio de algo más grande, pero sabía que su hija estaba justo donde debía estar. De regreso a casa, Daniela no habló mucho. Guardó el papel con el correo en el bolsillo de la chaqueta y se quedó mirando la ciudad pasar por la ventana del tren. Las luces de los postes, los edificios grises, los autobuses llenos, todo parecía ir más lento en ese momento. Al llegar a casa, fue directo a Pintos Entonces, su archivo, y creó una nueva pestaña, Contactos útiles. Allí pegó el papelito de la farmacéutica, junto con una anotación. Ella escucha. Luego se quedó en silencio unos minutos, como quien cose por dentro algo que solo el tiempo entenderá. Daniela no sabía exactamente qué sería su futuro.
pero sabía qué quería seguir haciendo, observando, anotando, cuidando, porque para ella el mundo no era solo un lugar lleno de información, era un lugar lleno de personas que merecían ser cuidadas con más atención. En los días siguientes, Daniela volvió a su rutina. Escuela por la mañana, cursos en el laboratorio los miércoles y casi siempre un momento por la tarde para revisar nuevos prospectos o etiquetas que recibía. El cuaderno ahora tenía pestañas de colores y un sistema propio de códigos. Los compuestos más recurrentes estaban marcados en naranja. Los que habían cambiado en los últimos meses, en azul. Al lado de cada registro, Daniela dejaba pequeñas observaciones personales. Este sabe mal, pero funciona rápido, o puede causar picazón en alérgicos al colorante rojo. Era una mezcla de ciencia y empatía, como si catalogara no solo sustancias, sino también experiencias humanas. Y aunque no usaba palabras difíciles como los adultos, había un rigor en su trabajo que impresionaba. Un día, doña Celia, la vecina anciana que ya había recibido ayuda de Daniela, apareció en la puerta con un sobre. Me dijeron que te gustan estas cosas. Dentro había prospectos antiguos, guardados, desde los años 80, doblados con cuidado en papel manteca. Daniela se sentó en el suelo de la sala y comenzó a analizarlos uno a uno. Quedó encantada. Las letras son más pequeñas, pero los textos están más explicados, comentó. Susana se acercó y miró por encima del hombro de su hija. ¿Y tú entiendes eso? Daniela asintió. No todo, pero comparo. Cuando un prospecto no explica, veo en los otros. Y allí estaba, una vez más, esa habilidad que iba más allá del conocimiento. La capacidad de cruzar información, de unir puntos sueltos, de tejer sentido, donde muchos verían solo papel viejo. La semana siguiente pasó algo más serio. Una madre del barrio llevó a su hijo pequeño a urgencias después de un episodio de alergia grave. El niño había tomado un antibiótico nuevo, recetado por un médico sustituto. El medicamento era correcto, pero la versión manipulada contenía un conservante que el niño no podía consumir. La farmacia aseguró que todo estaba conforme, pero la madre, desesperada, recordó que Daniela hablaba sobre diferencias en etiquetas. La buscó. Daniela pidió ver la fórmula de la manipulación. No entendió todo, pero vio el nombre benzoato de sodio y recordó un folleto que explicaba que esa sustancia podía causar reacciones en niños con sensibilidad respiratoria. Entregó a la madre el folleto con la marca. Ella lo llevó a la farmacia. Allí descubrieron que el conservante no estaba descrito en el envase, solo en el informe interno. Una falla grave. La noticia no corrió como un escándalo, pero fue suficiente para que la farmacia revisara sus protocolos. Y una vez más, el nombre de Daniela circuló en susurros. No había titulares, pero había respeto. En el barrio ya era común escuchar: muéstrale a Daniela antes de darlo, o si ella vio, confía. Susana observaba todo con una mezcla de orgullo y asombro. Nunca imaginó que su hija se convertiría, a los 9 años, en una especie de referencia ética en algo tan técnico. Pero allí estaba, no como quien impone autoridad, sino como quien comparte saber. Porque Daniela no hablaba para ser escuchada, hablaba para que otros también pudieran ver. En la escuela, el proyecto del Club del Prospecto creció hasta atraer la atención de la Secretaría de Educación Municipal. Un representante fue a la institución para entender qué exactamente hacían allí y por qué tantos niños mostraban interés en temas que, en teoría, no formaban parte de la infancia. Cuando llegó, esperaba encontrar una sala llena de carteles y palabras difíciles, pero encontró a Daniela sentada en el suelo, explicando con plastilina cómo funciona una cápsula de liberación prolongada. Ella dice que hay medicamentos que se liberan poco a poco,
como un helado que se derrite despacio, dijo una niña de la clase. El hombre no dijo nada por unos minutos, solo sonrió y anotó en su cuaderno: educación real, hecha por quien entiende con el corazón. Ese mismo mes, la historia de Daniela llegó a un periódico local. El artículo no tenía sensacionalismo ni fotos de estudio. Era simple, con el título La niña que lee prospectos y ayuda a la comunidad. En el texto contaban su trayectoria con delicadeza, desde la primera vez que notó el error en la farmacia hasta el día en que corrigió el cartel en el centro de salud. Daniela no vio el artículo de inmediato. Fue Clara, su amiga, quien se lo mostró. Mira, estás aquí. Daniela leyó en silencio. Luego se volvió hacia su amiga y dijo: pero no lo hice sola. La gente comenzó a escucharme. Eso fue lo que cambió todo. Y allí estaba, una vez más, su visión profunda de las cosas. Daniela no buscaba protagonismo, buscaba atención compartida, un mundo donde todos aprendieran a ver un poco mejor. El domingo siguiente, ella y su madre fueron a comprar un ejemplar del artículo en el kiosco de la esquina. De regreso, pasaron por la misma farmacia donde todo comenzó. El gerente estaba en la puerta revisando entregas. Al ver a Daniela, abrió una sonrisa amplia. «Tenemos folletos nuevos, sin errores, lo prometo». Ella se rió. «Ya los leí, están muy claros». Entonces extendió la mano y le entregó una hoja doblada, diferente. «Hicimos un nuevo manual interno, un pequeño manual para los empleados con los consejos que nos diste». Daniela lo abrió y leyó: verificar sustancia activa, dosis por rango etario, prestar atención a la presentación de los genéricos. Al final había una frase subrayada: si tienes dudas, lee otra vez. Y si un niño dice que algo está mal, escúchalo. Dobló el papel con cuidado, como quien recibe una medalla invisible, y lo guardó en la mochila. Aquella noche, Susana preparó chocolate caliente para las hijas y puso mantas en el sofá. Valeria se durmió primero, con el cabello esparcido como algodón sobre la almohada. Daniela seguía despierta, releyendo el reportaje en el periódico. Al lado, su cuaderno abierto, lleno de recortes, flechas y collages. El mundo seguía siendo un lugar complejo, lleno de palabras difíciles y distracciones peligrosas. Pero para Daniela, la solución nunca fue gritar, siempre fue mirar más profundo. Y en ese silencio de la sala, con la luz amarilla de la lámpara reflejada en el vidrio de la ventana, se dio cuenta de que quizá ese fuera realmente su camino: hacer visibles las cosas, para que nadie más se confundiera en la oscuridad. El lunes, Daniela se levantó más temprano que de costumbre. El sol apenas tocaba las ventanas, y la ciudad todavía bostezaba. Abrió su archivo, eligió 3 prospectos recientes y los puso en la mochila. Había una charla en la escuela sobre cuidado y prevención en la infancia, con la presencia de una enfermera del centro local. La directora pidió que Daniela participara como oyente especial, pero al saber el tema, decidió preparar algo: un pequeño cartel con 3 frases simples. Lee siempre el prospecto. Pregunta si no entiendes. Prevenir es cuidar. Lo escribió con marcador azul y pegó figuras recortadas de frascos y comprimidos. Era su forma de traducir, una vez más, lo complejo en algo humano. Al llegar a la escuela, colgó el cartel al lado de la puerta del aula. Nadie lo pidió. Ella simplemente supo que debía estar allí. Durante la charla, la enfermera habló sobre higiene, vacunas, alimentación. Los alumnos escucharon atentos, pero fue cuando Daniela levantó la mano, al final, que el aula pareció despertar de verdad. Contó, con simplicidad, cómo una pequeña observación suya había impedido la entrega errónea de un antibiótico. Dijo que no hacía falta ser médico para prestar atención. Si ves algo raro, dilo, aunque parezca tonto. La enfermera asintió emocionada. Tienes razón. A veces lo que falta en el sistema de salud no es conocimiento, es escucha.
Después de la clase, varios compañeros se acercaron a pedir los prospectos que ella había traído. Daniela se sentó en el patio, abrió su mochila y repartió los papeles como quien comparte figuritas raras. Allí, entre risas y dedos curiosos señalando términos técnicos, nacía algo silencioso y bonito, una cultura del cuidado nacida dentro de la escuela. Esa tarde, al volver a casa, Daniela encontró otro sobre debajo de la puerta. Era simple, con papel beige y sin remitente. Dentro, una carta manuscrita. Gracias, niña, por ver lo que nadie vio. Me llamo Clara Gómez y tengo 72 años. Usted me evitó un daño. Aquel día en la fila, yo también recibí el frasco equivocado. Solo me di cuenta porque usted habló. Nunca tuve el coraje de decirlo. Pero hoy escribo, porque hay silencios que matan y hay voces que salvan. La suya fue una de ellas. Daniela leyó en voz baja, luego cerró los ojos. Era extraño pensar que una palabra tan pequeña, dicha por una niña tímida frente a un mostrador, pudiera resonar tan lejos. Pero allí estaba, el eco, la respuesta, la confirmación de que lo que se ve con verdad no se pierde. Más tarde, ese mismo día, Daniela volvió a su lugar favorito, el suelo de la sala, entre cajas, prospectos y cintas adhesivas. Valeria garabateaba a su lado intentando imitar los dibujos de la hermana. La madre lavaba los platos en la cocina, tarareando sin darse cuenta. Y allí, en esa escena común, entre ollas, papel y marcadores, lo extraordinario seguía ocurriendo. Porque Daniela no era especial por saber más, era especial por sentir que saber es una forma de amar, y por entender, con solo 9 años, que el verdadero cuidado nace cuando se mira a algo o a alguien con tiempo, con profundidad y con gentileza. Días después, la escuela recibió una invitación del ayuntamiento para que Daniela participara en una mesa redonda con profesionales de la salud y la educación. El evento se llamaba Voces Invisibles y tenía como objetivo destacar contribuciones inesperadas de niños y adolescentes. Susana, con el corazón apretado, preguntó si su hija querría ir. «Habrá mucha gente, hija, y no tienes que hablar si no quieres». Daniela respondió con un leve asentimiento. «Quiero escuchar y quizá decir algo». El día del evento llevó puesta una blusa blanca con lunares lilas, se sujetó el cabello con una cinta azul y llevó, doblado en la mochila, el folleto que guardaba desde el principio, el del error inicial, no para mostrarlo, sino para recordarlo. Porque algunas memorias no son trofeos, son raíces. Durante la mesa redonda, adultos y jóvenes se turnaban en el micrófono. Cada discurso era la historia de alguien que vio lo que nadie quería ver. Cuando le tocó, Daniela subió al escenario despacio, sosteniendo el micrófono con ambas manos. Dijo pocas palabras. «Me llamo Daniela, tengo 9 años, solo me gusta mirar con calma, y cuando algo no parece correcto pregunto. A veces me equivoco, pero a veces acierto, y cuando acierto, me gusta pensar que ayudé a alguien». El público quedó en silencio unos segundos, luego un aplauso sincero, no por espectáculo, sino por reconocimiento. Esa niña pequeña, que hablaba con voz serena, recordaba a todos que escuchar también es una forma de cura. Al final del evento, una periodista se acercó. Quería saber más, quizá escribir un reportaje más amplio sobre niños que impactan en la salud pública. Preguntó a Susana si podían concertar una entrevista. Daniela, al oírlo, respondió antes: «Puede ser, pero quiero que hablen más de otros niños también, los que aprenden a ver juntos, porque yo no hice todo sola». La reportera sonrió, comprendiendo el mensaje. No se trataba de heroísmo, se trataba de despertar. Daniela nunca quiso ser vista como alguien por encima de los demás. Quiso ser puente, un hilo de atención entre el error y el cuidado, entre el detalle y la prevención. Eso la movía.
y quien la escuchaba con el corazón entendía. Aquella noche, acostada junto a su hermana, Daniela miraba el techo con los ojos abiertos. No pensaba en fama ni en futuro, pensaba en la gente de la fila de la farmacia, pensaba en el señor de la gorra, en la señora de la carta, en los compañeros que ahora leían prospectos en el recreo, y, principalmente, pensaba en su madre, que un día le pareció extraño que la hija guardara etiquetas, pero que ahora ayudaba a organizarlas por clase terapéutica. Una sonrisa pequeña apareció en su rostro, porque sabía que había comenzado algo. No sabía el tamaño ni la forma, pero sabía que era real, y saber eso bastaba. A la mañana siguiente, Daniela se despertó con un sobre amarillo sobre la mesa de la cocina. Tenía el logotipo de la Secretaría de Salud. Dentro, había un agradecimiento formal por su contribución a la seguridad farmacológica de la comunidad. No había premio en dinero, ni medalla, ni certificado con marco dorado. Era una carta simple, firmada a mano por 3 personas que no conocía. Pero Susana, al leerla en voz alta, sintió un nudo en la garganta. Tu gesto silencioso evitó que decenas de personas tomaran un medicamento equivocado. Tu mirada cuidadosa nos recordó que el detalle importa y que la atención puede salvar vidas. Daniela solo escuchó. Luego dobló la carta con cuidado y la puso entre las páginas del archivo, en la pestaña marcada como Lo que importa. Ese domingo decidió reorganizar todo. Separó los recortes antiguos, pegó nuevos post-its, actualizó las etiquetas. No por obligación, sino por deseo. Era su modo de comprender la realidad, una forma silenciosa y concentrada de construir sentido. Al final de la tarde, eligió el lugar más vacío de la última hoja y escribió con letra pequeña y regular: cuidar es ver antes. Y ver antes es no tener miedo de preguntar. Luego cerró el archivo y fue a ayudar a su madre a cortar papas en la cocina. Valeria jugaba con recipientes plásticos en el suelo, repitiendo sin entender palabras como suspensión oral y excipiente. Daniela reía, porque ahora cuidar ya era parte de la casa, y no solo una misión solitaria. Unas semanas después llegó por correo un nuevo folleto de la distribuidora farmacéutica, el mismo modelo que meses antes había sido el origen de todo. Daniela lo abrió con cautela, como quien lee una carta de alguien que la hirió, pero que ahora pide disculpas, y allí estaba, justo en la esquina inferior derecha, una nota. Agradecemos las contribuciones de la comunidad para mejorar este informativo. Sus observaciones hacen la diferencia. Subrayó la frase, no por vanidad, sino por gratitud, porque eso significaba que alguien, en algún lugar, había escuchado. Y escuchar, sabía, es el primer paso para transformar. Esa noche, sentada en el porche con los pies descalzos y una manta sobre los hombros, Daniela observaba la calle tranquila del barrio. Vio a doña Celia caminando despacio con su nieto, al señor de la gorra comprando pan y a 2 compañeros de escuela pedaleando en bicicletas prestadas. Todo parecía calmo, pero ella sabía que allí, en esa calma, existía un hilo invisible de cuidado que antes no estaba presente. Y ese hilo, de alguna manera, comenzó en ella. No con gritos ni reflectores, sino con una pregunta simple, hecha por una niña delante de una etiqueta mal impresa. Porque, a veces, lo que salva vidas no es gritar más fuerte, es ver más profundo.